Dios bendiga a todos, tengan todos un excelente día, tienen muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de Colosenses. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 2. A ver, vamos a leer desde el capítulo 2 en adelante algunos pasajes bíblicos para comprender de qué nos está hablando el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Colosenses en el capítulo 2. Empecemos desde el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ven? Entonces el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 4 en adelante nos dice que nos escribe para que nadie para que dice la palabra de Dios, que para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Para que no hagan falsas doctrinas conforme a los hombres. Amén. Ese es el tema principal. Entonces, entonces sigamos, vamos al capítulo 2 de Colosenses, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces nosotros debemos ¿qué? Andar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos dijo, amén. Que la principal enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que son cuáles. Uno, ayudar a los que necesitan, amén, a los necesitados. Y dos, vivir una vida en santidad, porque Él dijo que, Él dice en su palabra, dice que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Mateo 7, 21 al 22, Él dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Y la palabra de Dios dice también igualmente que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, esta es la doctrina principal. Amén. Bueno, del resto ya sabemos que es prácticamente es como si fuera, si son una doctrina que de hombres. Entonces vamos a seguir un poquito adelantadito porque siempre el capítulo es largo. Amén. Entonces, punto principal, tenemos que es la apostasía. Bueno, en el versículo 8, del capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Entonces, tenemos que si alguien está enseñando algo contrario a lo que estamos hablando, amén, de la palabra de Dios, que dice que Cristo, el principal fundamento que nos dio fue amén, el que hablamos atrás, que era ¿qué? Una vida en santidad y ayudar a los demás, y ayudar ¿qué? Al prójimo. Entonces, sigue. Dice, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, ¿Cristo es qué? Es parte de la deidad. Amén. Es una persona divina. Es parte de la deidad de Dios. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, la palabra de Dios, nosotros sabemos que Cristo es qué? La cabeza de todo principado y potestad. Bueno. Entonces, vamos a algunos puntos de que el apóstol Pablo nos va a decir de que debemos que el apóstol Pablo nos pone de que son mandamientos de hombre. Amén. Por lo menos ahorita nosotros estamos en un nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto nos dice que lo único que nosotros debemos recoger del Antiguo Testamento o que debemos obedecer del Antiguo Testamento es que es los 10 mandamientos. Amén. Del resto todo queda afuera. Por eso él dijo que los 10 mandamientos quedan resumidos ¿qué? En dos. En amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Que esos son los dos principales. Amén. Y así estamos ¿qué? Cumpliendo toda la ley. Entonces seguimos. En el capítulo 2, en el versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe
en el poder de Dios que lo levantó de las muertes, de la muerte, perdón. Entonces nosotros en el bautismo dice que fuimos sepultados, dice que nosotros fuimos sepultados en el bautismo, amén, con él, amén. Entonces cuando nosotros nos hacemos bautizar, ¿somos qué? Somos sepultados, amén. ¿Para qué? Para revivir con Cristo, amén. Porque dice que somos qué? Nueva criatura, amén. Entonces sigamos. Capítulo 2, versículo 13, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Nos perdonó ¿qué? Todos los pecados. ¿A través qué? De su muerte. Amén. Versículo 14 dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, toda esta acta de decretos que había en el Antiguo Testamento, ¿el qué? Las clavó ¿qué? En la cruz. ¿A través ¿qué? De su muerte. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, antes había un acta de decretos y este mundo era manejado ¿qué? Como por los principados y las potestades. Amén. Pero entonces Cristo vino a través de su muerte y los venció a todos. Amén. Amén. Entonces, al vencerlo a todos, antes todos eran esclavos del acta y de todo esto, ¿cierto? Pero cuando Cristo lo vence, nosotros ahora pasamos a ser ¿qué? Esclavos de Cristo, porque Cristo los venció a todos. Amén. Entonces tenemos, versículo 15 dice, 2.15 dice, perdón, sigamos el versículo 16. Ya tenemos el 15, entonces, versículo 16. Entonces, mire, aquí el apóstol Pablo, ahora sí empieza claramente, como quien dice, a enseñarnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Vamos al capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Entonces, como estamos en un nuevo pacto, ahora ya nadie nos puede ¿qué? Juzgar en cuanto a bebida o comida. Amén. Nadie puede decir, vea que usted comió cerdo, que es pecado, que estás pecando, que te vas para el infierno. No. Amén. Porque dice la palabra de Dios que mientras la oración, todo es santificado. Amén. Por eso en cierta visión se ve que dice el apóstol, dice en cierta visión dice que cuando va viendo que va descendiendo que toda clase de aves, cuadrúpedos y todo eso, dice que no le es lícito, en pocas palabras, comer todas estas abominaciones. Entonces el Señor dice que no llames inmundo a todo lo que Dios santifica, amén, que Dios limpia. Bueno, entonces sigamos el tema, para no salirnos de ahí. Por tanto, nadie juzgue en cuanto a comidas o bebidas. Entonces nadie te puede juzgar a ti en comidas. Otro que dice y el apóstol Pablo también dice que nadie nos juzgue en cuanto a días de fiestas. Amén. Las fiestas solemnes que tenían los judíos, nosotros tampoco ya las guardamos. Porque la palabra de Dios dice que nadie juzgue en cuanto a días de fiesta. Amén. Días de fiesta o luna nueva o aún en día de reposo. Entonces el día de reposo ya no lo guardamos nosotros. Amén. El Señor Jesucristo también habló sobre el día de reposo. Amén. Digo, ¿no viste cómo hizo David en el día de reposo? Que entró al templo y dice que, y robó que los panes de la propiciación, cosa que únicamente lo podían que comer eran los sacerdotes, amén. Entonces imagínate. Y entonces muchas cosas así, ¿no? Y pues si nosotros quisiéramos entrar en debate en muchas cosas, pues lo entraríamos, pero ahorita centrémonos aquí en ese tema. Pero el fin de todo es que ya el Antiguo Testamento, nosotros no estamos obligados a guardarlo, amén, porque estamos en un nuevo pacto. Bueno, entonces sigue la palabra de Dios, dice, entonces que nadie juzgue en cuanto a días, o día de reposo. Versículo 17, lo cual todo es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces
todo este Antiguo Testamento era que era una sombra de lo que había venido. Entonces ahora es que el nuevo pacto. Amén. Entonces sigamos leyendo, vamos a leer, pasemos al versículo 20. Amén. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso. ¿Amén? Entonces, mire, aquí Pablo da una enseñanza más amplia de lo que son mandamientos de hombres. Amén. Primero están las actas que están acá y ahora los mandamientos de hombres. ¿Cuáles son? Estos. Que no manejes, ni gustes, ni aun toques. Amén. Que no manejes puede ser que tú o no toques. Bueno, las personas que andan en una moto o las personas que andan en carro. Amén. Que alguien le diga una doctrina, vea, como Cristo no anduvo en moto o él no anduvo en carro, nosotros no debemos andar en moto ni en carro. Amén. Entonces, eso es una doctrina de hombres. Entonces, aquí vamos, o que porque en el tiempo de antes la gente usaba puertas de madera, ahora nosotros porque usamos puertas de hierro. O sea, cabería otra enseñanza ahí, ¿cierto? Entonces, como queriendo decir que nosotros debemos usar lo que usaba la gente en el tiempo de antes. Que como él andaba, que Cristo andaba a pie, nosotros también debemos andar a pie. Bueno, entonces, eso son que enseñanzas de hombres. Versículo 23, aquí nos da la respuesta sobre este tema. Dice, dice, cosas, del 22 dice, ¿no? Cosas, dice, cosas que todas se destruyen, ¿qué? Con el uso. Entonces las motos, los carros, todo se destruye con el uso. Amén. Versículo 23, dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Dice, si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Si no quieren andar en moto, si no quieren andar en carros, si quieren usar como usar el Antiguo Testamento, no, perdón, si quieren usar las cosas antiguas que son, no quieren usar carros, motos, todo eso, bueno, ya ustedes dicen. El apóstol Pablo les deja, háganlo, si quieren hacerlo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Amén. Eso ya es tratar el cuerpo, tratarlo mal. Amén. Un duro trato del cuerpo. Si usted no quiere andar en moto, quiere andar a pie, o en carro y no quiere andar a pie, ya usted así quiere tratar el cuerpo mal. El apóstol Pablo dice, pues allá usted. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Eso no te ayuda para nada, dice el apóstol Pablo. Si tú quieres tratar tu cuerpo mal, rudamente, andando a pie, hazlo. Pero igualmente no te va a ayudar en los apetitos de la carne. Amén. Entonces no te va a ayudar también que para salvación. Entonces, Dios les bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones y no olviden vivir en santidad. Amén.